específico que deben de llevar. Para iniciar, les presento los 4 estados financieros básicos. Estos 4 estados financieros básicos, en realidad, con la palabra básico, lo que nos están diciendo es que hay más estados financieros, pero estos son los estados financieros que se piden de requisito de ley. Hay otras empresas que, dependiendo de su giro, probablemente tengan otros estados financieros. El balance general, que también es llamado estado de situación financiera, está el estado de resultados, que también lo llamamos estado de pérdidas y ganancias, el estado de variación en el capital contable o estado de variación en el patrimonio y el estado de flujo de efectivos. Si usted se fija, en cada uno hemos agregado la palabra notas y en realidad con eso lo que estamos diciendo es que los estados financieros, dependiendo de su complejidad, tienen al pie de estos unas notas. Estas notas en realidad se agregan cuando el estado financiero en sí no explica ciertas cosas que ocurren dentro de él. Por tanto, ya las notas se refieren de manera específica a estos detalles. El estado financiero, según la sección 3 de la NIC, nos menciona que es una manifestación fundamental de la información financiera. Representa la estructura de la situación financiera y desarrollo financiero de una entidad o una fecha determinada o un periodo determinado. Pero valga aclarar que el estado financiero, como lo vamos a ver más adelante, no es algo que se dé solamente en las empresas con fines de lucro, también las empresas que no tienen un fin monetario en su quehacer van a necesitar estado financiero. El balance general nos presenta los recursos y las fuentes a una fecha determinada. Como lo vamos a ver más adelante, la empresa tiene bienes y derechos y tiene deudas y obligaciones. Cuando a estos bienes y derechos le restamos las deudas y obligaciones, nos va a quedar algo que se llama capital o patrimonio en el caso de las sociedades. En unos pocos días, probablemente en la siguiente clase, vamos a ver a más detalle estos casos. El estado de resultado nos muestra la realidad de la empresa a partir de su operatividad o es decir, el quehacer de ellos y básicamente lo que presenta es el ingreso o la venta y a este ingreso y venta le restamos el valor de los costos y el valor de los gastos y al final nos va a dar una utilidad o una pérdida del ejercicio. El estado del flujo del efectivo se elabora cuando usted ya tiene los estados financieros anteriores y surge precisamente de la comparación entre periodos. Como lo decíamos en la clase anterior, un periodo contable inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Así que cuando decimos una comparación de periodos contables, nos estamos refiriendo a comparación de estados financieros de diferentes años. En el estado de variación de capital se hace una cosa similar a la del flujo de efectivo porque se compara información de periodos diferentes. Y acá está lo que le mencionaba, que las empresas que no tienen fines de lucro también tienen sus propios estados financieros y serían estos: el balance general, el estado de actividades y el estado en el cambio en la situación financiera. Pero nosotros para fines de nuestra asignatura solamente vamos a ver los 4 estados financieros que le mencioné al principio. Esos son los estados financieros básicos de la contabilidad. Las características cualitativas que tiene que tener la información contable
o la información financiera se encuentran en la sección 2 de las normas internacionales para pymes. Estas normas internacionales se las voy a compartir en el aula virtual para que usted tenga más certeza de lo que a continuación vamos a tratar. Vea, como decíamos, un estado financiero tiene que presentar la situación más cercana posible a la realidad de una empresa. Cada uno de los datos que están en este deben de ser verificables. Cada uno de los datos no tiene que dar lugar a que usted dude que eso realmente está ocurriendo así. Y para eso presentamos por acá un listado de características que se mencionan en la sección 2 que vamos a explicar a paso. La confiabilidad es una información congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucesivos, por lo que el usuario la acepta y utiliza para tomar decisiones basándose en ella. ¿Cuándo podemos decir que algo es confiable? Algo es confiable cuando se dice de esto que es veraz. ¿Cuándo podemos decir que algo es veraz? Cuando se puede comprobar que realmente se tiene o que realmente es. Digamos que usted viene y dice, vea, yo tengo $500 en el banco. ¿Cómo puede usted hacer confiable que realmente usted tiene eso? Usted tiene que tener un estado de cuenta o una tarjeta que le da el banco en la que hace constar que realmente usted tiene esa cantidad. ¿Cuándo podríamos decir que la contabilidad es representativa? Es representativa cuando lo que usted está diciendo en un porcentaje considerable puede ser comprobado. Eso es representativo. Vea en qué podríamos poner un ejemplo de representatividad. Se va a salir un poquito del contexto, pero sirve para que luego lo volvamos a acoplar. Y esa representatividad se da en el caso de que, digamos que en un grupo de 50 personas, que son los que forman una empresa X, un dato representativo de votación sería el 50%, dicen, más uno, a veces en las sociedades. Y se están refiriendo que de esas 50 personas tendrían que votar 26 personas. Pero ya esa representatividad está justificada en los estatutos de la organización. La representatividad de la contabilidad es un poco más drástica, podríamos decir. Algo es representativo en la contabilidad cuando está representado mínimo en el 90%, 95%. Entonces eso es realmente representativo. Lo verificable. ¿Cuándo diríamos de algo que es verificable? Esa verificación se da y tiene que ver algo con un ejemplo que decíamos en la clase. Cuando usted dice que tiene un bien, lo puede verificar a partir de que tiene una factura, que con esa factura usted en realidad lo que está diciendo es que ese bien verdaderamente es suyo. Lo verificable en la contabilidad tiene que ver con muchas cosas, no solamente con facturas, que ojo que las facturas son una cosa sumamente importante y es delicado cuando por A o B motivo se pierden. Lo verificable podría ser, como digo, con las facturas, pero también pueden estar relacionadas con el inventario. Cuando una empresa dice, mire, yo tengo 500 llantas en mi inventario, lo verificable tendría que ver con el hecho de que usted tiene un registro de ese inventario, pero lo verificable tendría que darse con lo físico
del inventario en sí. Entonces va alguien y las cuenta y ve que realmente esa es la cantidad que se tiene. Por una llanta que ya no esté, a partir de lo que usted había dicho, entonces esa verificación está realmente comprobando que usted realmente ha mentido. Luego tenemos la información suficiente. Una información suficiente es similar a lo verificable porque en realidad le está diciendo, vea, yo tengo en mis registros que tengo las 50 llantas que le estaba comentando. De estas 50, está en el registro las 50 llantas, está en mi factura las 50 llantas, pero en la parte física no tengo las 50 llantas. Vea, tengo tres partes donde se supone que tendría yo que poder comparar, pero no, la información no está siendo suficiente porque en realidad podría ser que tenga más o tenga menos llantas. Si yo digo que tengo 50 y en realidad hay 58, la insuficiencia está a partir de que usted no me ha dicho dónde está la factura de las otras 8 llantas que estamos ahí determinando. La relevancia. Esta se manifiesta cuando su efecto es capaz de influir en las decisiones del usuario. Vea, vamos a ver un ejemplo específico sobre esto. Relevancia quiere decir algo es relevante o no. Si usted tiene una camionada de dulces y la va a dejar, digamos, a Chalatenango. Si usted en el camino de esa camionada que está llena de cientos de dulces se le cae un dulce, el hecho de perder ese dulce, ¿será relevante o no? No es relevante, porque por perder un dulce del montonazo de dulces que usted lleva en el camión, usted no se va a quedar pobre. Pero diferente es si usted lleva la camionada de dulces y en el camino lo asaltan y le quitan los dulces y el camión. Eso es relevante, ¿vea? Porque eso realmente significa una pérdida importante para usted. Selección de los elementos de la información que permitan al usuario captar el mensaje y operar con base en ella para lograr sus fines particulares. Posibilidad de predicción y confirmación. Importancia relativa. Relevancia. Cuando algo es relevante. La relevancia también tiene que ver con los pagos, podríamos decir. Cuando hacemos un pago, si el pago lo estamos haciendo en el momento que se necesita, o en la caja, podría ser que ¿cuánto tiene usted en caja chica? Según sus registros, usted tiene $600. Cuando vamos a hacer la comparación y sumamos, se le hace la auditoría, una revisión de la caja chica en lo real, resulta que usted no tiene $600, usted realmente tiene 599.50. Esos 50 centavos definitivamente se tienen que agregar, pero en realidad no es algo que sea tan relevante como para que usted vaya a hacer un problema de esto. Luego pasamos a la comprensibilidad. Una cualidad especial en la información es que el mensaje se comunique correctamente para facilitar su entendimiento por parte de los usuarios. Supone que estos tengan los conocimientos y la capacidad de analizar la información financiera, además de un conocimiento adecuado y razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios. Un estado financiero debe de ser de acuerdo o debe de ir de acuerdo a las normas de contabilidad internacionales. Y vea, una cosa importante que dice acá, supone que los usuarios tengan los conocimientos y la capacidad de analizar la información financiera.
el contador, que es el que va a presentar el estado financiero, tiene la obligación moral, aunque acá no lo señale, pero a eso se refiere, la obligación moral de explicar a su cliente o a su patrono la forma en la que se ha elaborado el estado financiero o qué quiere decir el estado financiero. Ahora bien, también es importante aclarar que el patrono, por su lado, tiene la obligación de informarse. No tiene que esperar solamente que sea el contador el que le dé toda la información, que a veces eso es lo que ocurre. El área contable es un área de confianza, así como la secretaria. La palabra secretaria o el término secretaria viene de secreto. Y la contabilidad tiene un papel similar, ¿verdad? Así que a veces ha pasado precisamente porque los patronos se confían demasiado de su contador, que el contador ha abusado del papel que tiene, pero ese abuso que ha hecho el contador es precisamente porque el patrono ha decidido no desvincularse completamente de la información contable. Así que, por favor, importante que pongamos ojo en esto y tratemos de aprender lo más básico posible de contabilidad para que cuando a usted le enseñen un estado financiero, usted lo pueda realmente razonar y captar si de repente hay alguna cosa que no está clara en este. Y eso solamente se va a hacer cuando usted tenga realmente un conocimiento básico de contabilidad. Comparabilidad. La información debe elaborarse de modo que se permita al usuario compararla a lo largo del tiempo y apreciar la evolución y mantenimiento o retroceso de la entidad. Vea, esta comparación se va a hacer generalmente entre periodos contables. Quiere decir que podemos tener una comparación del año 2019 y 2020, como anteriormente se tuvo que haber tenido una comparación con el año 2019 y el 2018. Hasta ahí llegaría nuestra presentación, solo vamos a retroceder otra vez como para ver algunos datitos que es necesario que los replanteemos, que los verifiquemos. Veamos. Bien, esto de la confiabilidad lo habíamos dicho a partir de cuestiones bien específicas dentro de la contabilidad, veraz, representativa, objetiva, verificable, una información suficiente, pero esto de la confiabilidad también va atada a otras cosas que a ratitos no se alcanzan a ver en las normas de contabilidad. Y podría ser, vea, le voy a decir qué cosas le podrían restar confiabilidad a un estado financiero. Un estado financiero debe de ir ordenado. Hay un término que a veces les menciono a algunos de ustedes y usted lo va a ir viendo poco a poco, y es que la contabilidad debe de ser bella. Yo uso ese término. Y la belleza de la contabilidad está en el orden que debe de tener. Un orden que va desde la ortografía que tiene también desde que se estén cumpliendo las normas de contabilidad, es decir, el orden que ya está establecido en estas normas. Los estados financieros se pueden hacer tanto de manera digital como también los podríamos hacer a mano. Pero hacerlos a mano ya no se utiliza tanto, pero si por A o B los tendríamos que presentar así, tiene que ser con letra legible. Letra legible que sea en colores negro o azul. Y usted lo podrá verificar cuando ha tenido que hacer algún trámite legal
difícilmente va a agregar a ese trámite legal un color rojo, por poner un ejemplo. El color rojo es un color que en realidad está representando desorden. Por tanto, no me parecería que sea confiable un estado financiero que presente las cosas en color rojo, fucsia, amarillo u otros parecidos. Otra cosa que le resta confiabilidad es el hecho de que el estado financiero no lleve las firmas de los firmantes, valga la redundancia. Las firmas que tiene que llevar un estado financiero van a corresponder al orden de responsabilidad que estos tienen con el estado financiero en sí. En un estado financiero deben de presentarse generalmente 3 firmas. La primera firma va a ser la del propietario, la segunda firma es la del contador y la tercera firma es la del auditor, que esta última se utiliza sobre todo en las sociedades. El propietario es el principal responsable de toda la información que tiene el estado financiero. Si faltara cualquiera de estas firmas, el estado financiero dejaría de ser confiable. Por poner un ejemplo, usted tiene el estado financiero y resulta que tiene la firma del contador y del auditor, pero no está la firma del propietario, que es la firma principal. Por tanto, ese estado financiero en realidad lo que está diciendo es que no tiene el aval del principal de la cuenta, de la contabilidad, y por tanto no sirve. Otro caso podría ser que tenga la firma del propietario y la del auditor, pero no tiene la del contador. El contador es el que está respaldando que realmente la información que contiene el estado financiero es real. Y si el contador no la ha firmado, en realidad con eso está diciendo de que él no ha verificado esa información. Así que ninguna de las 3 firmas tendrían que faltar. Tampoco la del auditor, cuando en realidad cuando se está pidiendo que lleve firma de auditor. Otra cosa que podría restar confiabilidad son los tachones y manchones a los estados financieros. No podemos ponerle corrector, no tendría que llevar ninguna tachadura o enmendadura porque eso resta confiabilidad al estado. En la relevancia ya habíamos dicho, las cosas tienen que estar en el momento que se necesitan, eso es parte de la relevancia, solo habíamos puesto el ejemplo de lo del dulce, pero en realidad también la relevancia está en el hecho de que las cosas se estén dando frutos cuando realmente necesitan. Y podría ser el ejemplo de hacer las cosas en el estado financiero, si nos afectaría, si nos faltan, por poner un ejemplo, un cheque que nos pagaron por $10,000 y usted no lo incluyó, es relevante que usted no lo agregue ahí. Pero $1 que nos debe la vecina y no nos fue a dar la vecina de empresa, no nos va a causar mayor problema. La comprensibilidad, decíamos, tiene que ver con que cada uno vayan en orden y que los usuarios que van a hacer uso de los estados financieros conozcan sobre eso. Compararlo entre los diferentes estados, entre los estados financieros de periodos diferentes. Ahora sí, llegaríamos hasta acá, dándole las gracias por su atención y pidiéndoles que por favor revisen su aula virtual en la cual he subido las normas internacionales para pymes. Feliz día y bendiciones.